Hola, mi nombre es Saúl y hoy te voy a enseñar lo que tienes que saber para manejar correctamente el hipotiroidismo por medio de la dieta. Se trata de una patología más incidente en mujeres que en hombres y que puede condicionar el estilo de vida y también el estado de bienestar. Recuerda que si te interesan los temas relacionados con la salud y con la nutrición, todos los miércoles a las 8 de la tarde en mi canal de YouTube publico un nuevo vídeo con contenido al respecto. Bien, vamos a comenzar definiendo lo que es el hipotiroidismo. Mi idea no es realizar una definición o un comentario exhaustivo a nivel médico de la patología, ya que me voy a centrar fundamentalmente en el tratamiento dietético, pero sí que es necesario, conocer un poco las bases o en realidad de lo que estamos hablando. Como hipotiroidismo conocemos a un conjunto de patologías que realmente lo que hacen es afectar a la glándula tiroidea, un órgano que se encarga de la producción de una serie de hormonas que a su vez regulan el metabolismo y ciertas funciones en el organismo o en el cuerpo humano. Cuando esta glándula no funciona de manera correcta y por lo tanto experimenta una subproducción de hormonas tiroideas respecto a lo que sería óptimo, hablamos de hipotiroidismo. Esta es una condición que puede venir motivada por varios factores distintos, pero en cualquier caso es siempre más incidente en mujeres que en hombres. Este es un dato que hay que tener bastante en cuenta. Entre las causas más comunes, pues está la obesidad, están ciertos factores genéticos, están alteraciones a nivel dietético, existen diversos factores de riesgo. Ahora bien, podemos distinguir dos tipos de hipotiroidismo mayoritarios, incluso tres podríamos decir. El más frecuente de todos ellos es el conocido como hipotiroidismo de Hashimoto, también denominado tiroiditis de Hashimoto. Es una patología que cuenta con un carácter autoinmune de causa no todavía muy bien descrita y que básicamente se produce por un ataque a las células de la glándula tiroidea por parte del propio organismo, que genera una serie de procesos inflamatorios y que a partir de aquí se pone en riesgo la producción óptima de esta serie de hormonas tiroideas. Por lo tanto, se ve alterado el metabolismo, el estado de bienestar, existe una serie de alteraciones emocionales también, etcétera, etcétera. Después tenemos el hipotiroidismo más clásico, hipotiroidismo al uso, que puede venir determinado por un déficit en el aporte de yodo, que es una de las hormonas, es uno de los nutrientes determinantes en la producción de estas hormonas, o también, por problemas de la conversión de la hormona T4 en hormona T3, por problemas en la señalización a partir, de una serie de procesos que se producen en el organismo para realmente iniciar esta síntesis endógena, etcétera, etcétera. Tenemos varios tipos o varias causas que pueden afectar o que pueden desencadenar este escenario. Y por último tendríamos el que se denomina como hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico tiene una característica que lo diferencia de los dos casos anteriores y es que a nivel bioquímico no genera alteraciones significativas. ¿Esto qué quiere decir? Que si a una persona con este problema le realizamos una analítica sanguínea, realmente no vamos a ver una alteración demasiado excesiva de sus valores respecto a una persona normal. Por lo tanto, el diagnóstico va a ser complicado. Sin embargo, es posible que se experimente la sintomatología propia de esta enfermedad. E incluso puede ser que en casos de hipotiroidismo subclínico también el problema se mantenga latente y en un momento determinado de la vida de la persona explote o se desarrolle y a partir de aquí comience a desarrollar los síntomas o las limitaciones propias de la enfermedad. Por lo tanto, ya podríamos decir que se instauró el problema. ¿Cuáles son los síntomas propios del hipotiroidismo en casi cualquiera de sus vertientes? Pues bien, en primer lugar podemos destacar un incremento de peso. Las personas que tienen hipotiroidismo suelen situarse con facilidad en rangos de sobrepeso o de obesidad. ¿Y esto por qué viene determinado o motivado? Pues básicamente porque el metabolismo se altera y se reduce de forma significativa. ¿Esto qué quiere decir? Que poco a poco las personas consumen cada vez menos energía para la realización de sus funciones vitales o de sus quehaceres cotidianos y por lo tanto se experimenta un desequilibrio energético a favor de la ingesta. Por otra parte, también existe una serie de alteraciones a nivel funcional e incluso alteraciones a nivel emocional. La persona suele sufrir un cansancio o un debilitamiento crónico, un estado de fatiga y además es más posible que termine desarrollando depresiones, ansiedad o problemas de carácter neurológico, incluso relacionados con el estado anímico. Por lo tanto, ya no es solo un problema que afecte a la composición corporal o a la estética, sino que al fin y al cabo se acaba reflejando en muchas formas distintas o acaba afectando al bienestar o a los quehaceres cotidianos o un poco a la vida de la persona en líneas generales. Por lo tanto, es importante atacarlo de raíz, ya no solo con la farmacología, sino también mediante un tratamiento dietético óptimo, que no solo
mejora la prevención, sino que también facilita convivir con este problema que, recalquemos, es de carácter crónico. Una vez que aparece, a día de hoy no tiene una solución, sino que solo se puede apostar por su manejo y por una reducción de los problemas asociados. Para el tratamiento dietético del hipotiroidismo en cualquiera de sus vertientes hay que tener en cuenta que existen una serie de nutrientes que resultan clave, ya no solo para el manejo de la enfermedad una vez que se ha desarrollado, sino también para mejorar la prevención de la misma. Entre ellas destacan los siguientes: tenemos el hierro, el selenio, el yodo y la vitamina D. Vamos a comenzar por el yodo, ya que es un mineral que puede llegar a desarrollar la patología cuando se experimenta un déficit del mismo, como comentamos anteriormente. Aunque este también podría ser un caso particular de hipotiroidismo, porque cuando se desarrolla por un déficit de yodo, en el momento en el que el aporte dietético se corrige y entra en rangos o niveles óptimos, pues la enfermedad podría solventarse. Entonces ya no estaríamos hablando de una situación crónica como es habitual cuando se experimenta hipotiroidismo. Ahora bien, si la patología ya se ha desarrollado y encima existe un déficit de yodo, la glándula tiroidea va a funcionar cada vez peor y por lo tanto se va a agravar la sintomatología. ¿Cuál es la importancia del yodo? Pues básicamente que interviene en la fisiología de producción de las hormonas tiroideas. Por lo tanto, si el aporte no es adecuado, no se van a producir o sintetizar estas hormonas de forma endógena y el metabolismo se va a alterar. ¿Y dónde se encuentra el yodo mayoritariamente? Que esto es lo interesante, pues sobre todo en los productos de origen marino. Tanto los peces como los mariscos, como la mayor parte de las algas, cuentan con cantidades significativas de yodo en su interior. Por lo tanto, asegurando el consumo de productos del mar de forma regular en la dieta, pues ya solventaríamos este problema. Además, la mayor parte de la sal común que tenemos a día de hoy en nuestros hogares, la mayor parte de las personas, viene yodada también, es decir, trae este mineral pues entre sus elementos. Por lo tanto, este aporte extra a nivel dietético también reduce el riesgo de experimentar un déficit que condicione el estado de salud. Después hay que destacar también la función del hierro, ya que es otro de los elementos que también determinan la eficiencia en la producción de hormonas tiroideas y por lo tanto que intervienen en la fisiología de las mismas. Muchos pacientes de hipotiroidismo cuentan o terminan desarrollando también una situación de anemia o incluso pueden presentar niveles de hierro bajos, aunque no lleguen a este escenario anémico que pueda condicionar también el aporte de oxígeno a los tejidos o a las células. Entonces es bueno, en primer lugar, asegurar un aporte de hierro regular para prevenir alteraciones en el funcionamiento de la glándula. Como ya comentamos en otros vídeos, hay que tener en cuenta que nos encontramos distintos tipos de hierro a nivel dietético, y es que tenemos el hierro de origen animal y el hierro de origen vegetal. El de origen animal se absorbe mejor que el de origen animal, pero aún así la tasa de absorción o de disponibilidad es bastante baja. En el mejor de los casos, que sería cuando se ingiere junto con vitamina C, podemos hablar de una absorción inferior al 20%. Por lo tanto, es importante asegurar su consumo diario para evitar déficits a medio o a largo plazo. Tanto, insisto, en la prevención como en el tratamiento es importante asegurar que se cubren los requerimientos de este mineral, que incluso en ciertos casos de hipotiroidismo pueden estar aumentados, es decir, puede ser necesario aumentar la cantidad diaria de este nutriente con respecto a una persona sana. Después tenemos el selenio. Se ha visto en diferentes estudios que las personas que desarrollan hipotiroidismo normalmente cuentan con niveles de selenio séricos más bajos que aquellas personas que no tienen este problema. Entonces se apuesta por incrementar el aporte de este nutriente con un fuerte carácter antioxidante para conseguir revertir o por lo menos manejar de forma óptima la patología. Por ello, el consumo de productos con alto contenido en selenio de forma regular, como pueden ser, por ejemplo, los frutos secos o incluso algunas vísceras de animales, podría mejorar el bienestar en este tipo de personas, podría incrementar los niveles de selenio en sangre y por lo tanto podría permitir que este tipo de personas con la enfermedad ya desarrollada pues lleven un estilo de vida más acorde a sus posibilidades y menos lastrado por esta situación de cansancio. Además, es un mineral importante, ya que con los efectos antioxidantes que produce y encima un poco por su implicación en la fisiología del cuerpo humano, cuando mantenemos los niveles de selenio adecuados, digamos que la producción hormonal dentro del propio cuerpo humano a nivel general se estabiliza, es decir, existe un menor riesgo de que se produzcan alteraciones en la síntesis de hormonas determinantes tanto para el metabolismo como para el mantenimiento de los sistemas, de la masa muscular, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de aportar la cantidad diaria recomendada de selenio, que en pacientes con hipotiroidismo puede ser también un poquito más alta de lo normal, consigue mejorar el estado de composición corporal de estas personas y permite que la glándula funcione mejor. Y por último tendríamos la vitamina D, y es que la vitamina D es fundamental
sobre todo por su importancia a nivel de controlar los mecanismos inflamatorios del organismo. Y es que cuando se experimenta un déficit de vitamina D, cosa bastante frecuente en la población de muchos países del mundo por la escasa exposición a la luz solar, es normal que se termine desarrollando una inflamación crónica de bajo grado, lo cual se considera factor de riesgo, como comentamos anteriormente, para el desarrollo de la tiroiditis de Hashimoto, uno de los tipos de hipotiroidismo más frecuentes entre la población. Repito, más incidente en la población femenina. Entonces, el hecho de garantizar que los niveles de vitamina D son adecuados, es decir, que este nutriente se encuentra en rangos óptimos, reduce la inflamación sistémica, elimina esta inflamación crónica de bajo grado y por lo tanto pues se disminuye significativamente la incidencia de este problema. Ya no solo la incidencia, sino que también se puede mejorar el manejo de la misma, ya que pues en casos de hipotiroidismo de Hashimoto, al reducir la inflamación también se mejora un poco esta situación de ataque de las células del cuerpo o de los sistemas de defensa del organismo, las células del cuerpo, las células de la glándula tiroides, y en este sentido, pues poco a poco se incrementa la eficiencia en la producción hormonal y por lo tanto pues se garantiza que el estado sea lo más normal posible en cuanto a la producción de estas hormonas y por lo tanto se mejora la situación de bienestar. Bien, ahora que ya sabes cuáles son los nutrientes clave en el manejo del hipotiroidismo, te voy a contar qué estrategias dietéticas se pueden poner en práctica para mejorar la sintomatología, para reducir la situación de sobrepeso, obesidad, mejorar composición corporal, etcétera, etcétera. Pero antes, permíteme recordarte que si te gusta este contenido me puedes seguir en mis redes sociales @saulnutri, donde iré subiendo periódicamente contenido relacionado con la salud, la nutrición, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ello entonces. Vamos a hablar de las estrategias dietéticas. La primera de todas, como no podía ser de otra manera, es el ayuno intermitente, uno de los protocolos más famosos en el área de la nutrición en los últimos años. El ayuno intermitente cuenta con una ventaja y es que permite generar una restricción calórica sin apenas sufrir, por lo tanto la adherencia al tratamiento es bastante elevada y en segundo lugar incrementa la eficiencia del metabolismo, sobre todo en lo que a oxidación de las grasas se refiere. Estamos hablando de dos de los problemas principales o de dos de los puntos diana clave en el tratamiento del hipotiroidismo. El primero, ¿qué es lo que genera esta enfermedad? Pues que la balanza calórica se desequilibre a favor de la ingesta y que cada vez se gasten menos calorías y por lo tanto pues haya un superávit mayor. Entonces lo que se necesita en primera instancia es reducir el consumo calórico diario. El ayuno intermitente nos permite llegar a este escenario y conseguir este objetivo. ¿Cuál es el segundo problema principal del hipotiroidismo en cualquiera de sus vertientes? Pues básicamente que se produce una ineficiencia a nivel metabólico. Ya no solo en cuanto a calorías consumidas, sino también en cuanto a rutas. Es decir, pues la eficiencia de la oxidación de los ácidos grasos se va reduciendo con el tiempo, por lo tanto estos lípidos no se movilizan y se acumulan en el tejido adiposo. Muchas veces con el paso de los años se acaba desarrollando una situación también de diabetes tipo 2, motivada entre otras cosas por el sobrepeso y por la obesidad generada, también por la inflamación. Entonces digamos que el contexto pues resulta un caldo de cultivo perfecto para que cualquier estrategia encaminada a mejorar la eficiencia de los procesos metabólicos pues termine por surtir un efecto bastante positivo. Entonces el ayuno intermitente en este sentido es uno de los mejores protocolos, además evidenciados por la literatura científica, que podemos introducir con el objetivo de mejorar la composición corporal y el bienestar de este tipo de pacientes. Ahora bien, está claro que no se debe empezar por los tipos de ayuno más agresivos en cuanto a duración, sino que un 16-8 sería lo más adecuado, quizás saltándose el desayuno, buscando primero generar adherencia y en segundo lugar que la persona no sufra y tampoco cortar excesivas calorías, ya que esto pues a medio plazo podría ser contraproducente. En segundo lugar, pues debemos de mencionar también la dieta keto, la dieta cetogénica. ¿Por qué? Porque también tiene evidencias conforme resulta eficaz en la prevención o el tratamiento de la diabetes de tipo 2, que es un problema bastante asociado con el hipotiroidismo. También permite mejorar la eficiencia de los procesos de oxidación de los ácidos grasos, por lo tanto, pues a nivel metabólico es bastante positivo. Y encima, la dieta keto tiene la particularidad de que por medio del incremento del consumo de proteínas y de grasas genera mayor saciedad. Sí que es cierto que las personas con hipotiroidismo no suelen tener un apetito excesivo y se caracterizan por comer relativamente poco. Pero bueno, las estrategias que podamos poner en marcha para incrementar esta sensación de saciedad, limitar el aporte calórico, sin obviamente generar déficits dietéticos, por lo tanto, pues siempre hay que también cubrir las necesidades diarias de nutrientes esenciales, hay que asegurarse de que el aporte proteico es bueno, etcétera, etcétera, pero todo lo que podamos reducir las calorías sin generar déficits y sin poner en riesgo pues la fisiología del organismo puede ser positivo para alcanzar un estado óptimo de composición corporal. Incluso además se podría llegar a combinar.
con el propio ayuno. Lo cierto es que en cuanto a dieta cetogénica, quizás lo más eficiente para el tratamiento, para el manejo de las situaciones de hipotiroidismo, no sea aplicar una dieta cetogénica convencional excesivamente estricta. ¿Por qué? Porque en estos casos también estamos limitando demasiado el aporte de frutas, de verduras, de antioxidantes, de compuestos antiinflamatorios. Entonces, en el contexto clínico, realmente lo que mejor llega a funcionar es limitar aquellos alimentos con alto contenido en carbohidratos, como pastas, arroces, obviamente ultraprocesados industriales, y sí permitir un consumo elevado de vegetales para aprovechar todos esos fitonutrientes, de especias culinarias como la canela, un potente antidiabético, y sobre todo garantizar un aporte adecuado de proteínas por medio de alimentos de origen animal, como pueden ser las carnes, los pescados, que también nos aportan yodo, los huevos, los lácteos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esta sería la estrategia un poco más eficiente, ya no centrarnos en un modelo keto tradicional, sino ir a un modelo un poco más flexible, pero que también limite en cierta medida los carbohidratos. Y por último, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de alimentos de origen vegetal, la mayor parte de las ocasiones, considerados como saludables, que cuentan con la capacidad o con la característica de ser bociógenos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estimulan el crecimiento de la glándula tiroidea y dan lugar a la situación de bocio, que es una hinchazón en la zona del cuello que suelen presentar algunas personas con hipotiroidismo, con un carácter inflamatorio y que complica el desarrollo o el manejo de la patología como tal. Entonces, muchos de los fármacos encaminados a tratar el hipotiroidismo cuentan con un efecto antibociógeno, pero es verdad que por medio de la dieta hay que limitar esta serie de alimentos, porque de lo contrario podría producirse esta inflamación o hinchazón de la glándula. Básicamente los bociógenos son sobre todo las crucíferas, entonces hay que tener cuidado con el brócoli, con la coliflor, con las coles de Bruselas y también con la soja. Luego hay algunos casos individuales, y aquí hay que probar un poco la tolerancia de cada persona, en los que el gluten puede no sentar bien, e incluso la lactosa, la fructosa o ciertos azúcares, pero ya no sería una recomendación tan a nivel general, sino que, bueno, puede darse este caso, habría que probar la tolerancia individual, y en el caso de que una persona responda bien a una dieta sin gluten o con bajo contenido en gluten, pues se puede aplicar esta estrategia para el tratamiento de la patología. Pero digamos que lo esencial es limitar sobre todo mucho el aporte de los bociógenos, que son los que generan daños a medio plazo. Vale, y por último, todo esto no tendría sentido, es decir, no conseguiríamos un resultado óptimo, no podríamos mejorar el estado de composición corporal de la persona si no aplicamos como método de unión actividad física de forma regular. También es muy importante descansar bien, porque si el sueño no es adecuado, pues al fin y al cabo a medio plazo terminan por generarse ineficiencias en la producción de otras hormonas, la fisiología no se recupera de forma adecuada y bueno, se acaban produciendo alteraciones en el estado emocional y demás. Pero sobre todo es determinante la actividad física y es uno de los puntos clave, porque las personas con hipotiroidismo se encuentran cansadas, se encuentran con un estado de ánimo bajo y suelen ser reacios a realizar este tipo de ejercicios, pero hay que ser muy insistentes. Ya no solo hay que mejorar el manejo por medio de la dieta e implementar una pauta nutricional adecuada, sino que hay que proponer ejercicios, sobre todo ejercicios de fuerza que permitan incrementar el metabolismo, la tasa metabólica y sobre todo mejorar la composición corporal a partir de la construcción de masa muscular en la medida de lo posible. Entonces todo lo que sea trabajo físico regular sería interesantísimo para conseguir revertir o manejar estos procesos de hipotiroidismo. Incluso en estas situaciones, cuando la persona realiza ejercicio de fuerza, ya ha conseguido vencer esta situación de desánimo y de cansancio y poco a poco se va introduciendo en los hábitos de vida saludables, se pueden utilizar ciertos suplementos como puede ser la creatina para promocionar un poco el crecimiento muscular, para conseguir también un estado de motivación, para que la recuperación sea óptima. Pero antes de introducir todo esto, lo primero es instaurar buenos hábitos y sobre todo fomentar esta práctica de ejercicio e inculcar la necesidad de, además de la dieta, cuidar la actividad física de forma regular, sobre todo el trabajo de fuerza. Y todo esto hay que unirlo también con un descanso adecuado, y para el descanso pues se pueden aplicar técnicas de relajación, se pueden aplicar también pues alguna serie de estrategias sencillas como evitar la exposición a las pantallas del móvil en las horas previas al sueño, se pueden introducir suplementos de melatonina también para mejorar y promocionar un buen descanso, incluso la suplementación con magnesio puede llegar a ser adecuada, es decir, existen pues diversos escenarios que se pueden promocionar con el objetivo de descansar mejor.
Está claro que también realizar actividad física a diario va a permitir pues, que la persona llegue más cansada a la noche, concilie el sueño de una forma más eficiente y se despierte menos a lo largo de todo el sueño, de toda la noche. Entonces esto pues, repercutirá positivamente en la recuperación del organismo al día siguiente y en el mantenimiento del equilibrio a nivel hormonal. Por lo tanto, la dieta es fundamental, pero el resto de los hábitos de vida saludable también. Entonces hay que promocionar ejercicio, hay que promocionar buen descanso y hay que limitar exposición a sustancias tóxicas, es decir, pues el consumo de alcohol o el consumo de tabaco en estos casos sería pues totalmente contraproducente y desde luego pues dificultaría mucho realmente ponerle una solución al problema o manejar el mismo. Para terminar, vamos a hablar de suplementos, ya que existen escenarios dentro del contexto del hipotiroidismo donde puede ser eficiente o efectivo el empleo de algunos suplementos dietéticos con el objetivo de incrementar el aporte de determinados nutrientes o incluso de generar un efecto ergogénico. En primer lugar, hemos dicho que hay que garantizar el aporte regular de una serie de nutrientes esenciales. Entonces, sí que es verdad que si por circunstancias X no se puede conseguir mediante la dieta asegurar que estos niveles se encuentran en rangos óptimos de estos nutrientes, una de las estrategias aplicadas puede ser la suplementación. De hecho, no es nada extraño encontrar pacientes con hipotiroidismo suplementados con vitamina D, que poco a poco comienzan a mejorar y a experimentar pues, cambios positivos en la composición corporal. También se pueden explorar si existen alteraciones de la microbiota, ya que pueden ser determinantes a la hora de mejorar la eficiencia del metabolismo y por lo tanto la suplementación con probióticos o prebióticos podría también generar un beneficio aquí. E incluso, bueno, la suplementación con yodo, llegado el caso, suplementación con selenio se podría llegar a valorar y algunas otras vitaminas, pues bueno, ya habría que ver un poco más el contexto y probar pues, la tolerancia individual o analizar otros factores relacionados un poco con los hábitos de vida de la persona. Más allá de esto, otro tipo de suplementos que pueden ser eficientes o que pueden venir bien, todos aquellos que afectan positivamente al sistema nervioso central, como pueden ser la melatonina, que mejora el descanso y reduce los estados depresivos, el 5-HTP, que tiene una función bastante similar, el triptófano, más de lo mismo, el magnesio también puede facilitar o favorecer el descanso. Todos estos elementos, eligiendo uno, incluso combinándolos y también, bueno, pues probando las dosis y la tolerancia de la persona, pueden ser bastante positivos para mejorar el sueño y que por lo tanto el estado de ánimo también sea más favorable y esto invita a la persona pues, a moverse, a realizar actividad física, a cuidar cada vez más su alimentación y bueno, se revierta un poco todo este proceso también causado o marcado por el desánimo. Y luego, una vez que la persona comienza a realizar actividad física y ya se conciencia un poco con la necesidad del ejercicio, pues sí que es verdad que cualquier o casi cualquier ayuda ergogénica de las que se utilizan habitualmente en deportistas pues puede ser eficiente un poco como elemento motivador y como elemento que ayuda a incrementar el rendimiento, pues tanto la creatina como incluso los nitratos llegado el caso, betalanina, existen muchas posibilidades, aunque aquí ya estaríamos hablando de enfocar el caso un poco más hacia lo deportivo, ya no en los primeros estadios de la enfermedad o del tratamiento de la misma, sino bueno, cuando existe un trabajo previo y cuando ya se han sentado las bases de lo que es una dieta adecuada, de los hábitos de vida saludables y ya bueno, pues está en la mitad del tratamiento y se pretende mejorar o optimizar el estado de composición corporal. Digamos que aquí sería un escenario perfecto para introducir ayudas ergogénicas más propias del contexto deportivo. Como resumen, para intentar simplificar un poco todo lo que hemos comentado, el hipotiroidismo es una patología más frecuente en las mujeres que en los hombres. Puede contar con un carácter autoinmune e inflamatorio o simplemente estar motivado por un déficit en el aporte de yodo o simplemente una ineficiencia en la producción de las hormonas tiroideas. Cuenta con una sintomatología bastante clara de ganancia de peso, de fatiga o de cansancio crónico, incluso de cambio en la sensación de frío, de calor y también el estado de ánimo. Entonces es importante promocionar los hábitos de vida saludables tanto para la prevención como para el tratamiento de la enfermedad. La dieta es una herramienta totalmente determinante a la hora de mejorar el bienestar de estos pacientes. Tenemos que fijarnos en una serie de nutrientes clave y podemos poner en marcha una serie de estrategias dietéticas que van a permitir mejorar el estado de composición corporal y por lo tanto el bienestar de la persona. Todo esto debemos de regarlo con una dosis significativa de actividad física, garantizando el buen descanso y poniendo la guinda del pastel con el uso de los suplementos adecuados para conseguir pues, que la persona se sienta motivada, para evitar déficits nutricionales y para generar cada vez un mayor rendimiento deportivo y una mejor sensación de bienestar.